el Espíritu Santo es responsable de nuestra transformación espiritual. Dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios nos salvó sin nosotros haber hecho ningún tipo de obra, sin nosotros haber hecho absolutamente nada para poder merecer nuestra salvación. Ahora dice el apóstol Pablo que el Señor nos salvó entonces por su misericordia. Y esta palabra misericordia es una palabra muy interesante. Dicen los estudiosos, comentan que Pablo pudo haber usado allí la palabra gracia. Y precisamente Pablo habla constantemente de que somos salvos por gracia. Ahora, ¿por qué razón él habla aquí de que nos salvó por su misericordia? Este comentario bíblico dice que la misericordia se usa aquí en lugar de la gracia, probablemente para enfatizar la condición miserable del hombre. Sí, Pablo está queriendo mostrarnos nuestra condición y cómo Dios nos salvó a pesar de nuestra condición tan miserable. Y es interesante que la palabra misericordia, en nuestro idioma español podemos dividirla en dos palabras. Una es miseri y la otra cordia, miseri. Y la palabra miseri seguramente nos va a sonar a miseria y nos va a sonar a miserable. En otras palabras, la misericordia es el recurso de Dios para ayudar a todo aquel que reconoce su condición espiritual miserable. Y precisamente el apóstol Pablo, en esta carta a Tito, el capítulo 3, versículo 3, y lo voy a leer ahora en la palabra de Dios para todo, nos muestra, nos describe la condición miserable en la cual Jesucristo nos encontró o te puede encontrar en esta ocasión. Dice, antes nosotros también éramos insensatos. Pero esto no es lo único que dice él. Dice, no obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Y termina, me gusta mucho cómo esta versión concluye esto. Dice, los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Sí, mi querido amigo, que me escuchas. Pablo es bien gráfico. Y por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Efesios, dice que el Señor nos encontró estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí cuando le escribe a Tito, dice que éramos insensatos, que obedecíamos y estábamos perdidos, que éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Y los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Esa es una condición miserable, una condición de esclavitud, una condición de insensatez, una persona viviendo en el odio, odiando y siendo odiada. Y el apóstol Pablo aquí no es concluyente, simplemente pone algunos ejemplos de la condición miserable en la cual el Señor nos encuentra o nos encontró. Yo no sé cómo el Señor te encontró a ti. No sé si te encontró en los vicios. No sé si te encontró en la promiscuidad. No sé si te encontró en medio de una vida adúltera. No sé si te encontró en medio de un deseo de venganza. Yo no sé cómo el Señor te encontró. Pero de seguro que el Señor te encontró en una condición espiritualmente miserable. Y no tenemos que estar en malas cosas como estas para ser miserables. Porque el apóstol Pablo testifica que el Señor lo encontró a él cuando él era ante los demás intachable. Pero él se da cuenta que eso de intachable no era nada de intachable, que era el primero de los pecadores, que había estado alejado de Dios, que no había estado en la verdad. Sí, Dios nos encontró en la miseria. Pero ¿saben qué hizo entonces por nosotros? Dice el apóstol Pablo que obró misericordia.
nos alcanzó por su misericordia. ¿Y saben quién es el agente divino de esa misericordia? Sin lugar a dudas, dice Pablo, que es el Espíritu Santo. Mírenlo, Tito capítulo 3, versículo 5. Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Oh, qué maravilloso! Dice Pablo, Dios nos salvó, Dios tuvo esa misericordia con nosotros por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo realiza tres cosas en nosotros, según Pablo aquí. En primer lugar, nos lava. En segundo lugar, nos regenera. Y en tercer lugar, nos renueva. Sí, el Señor nos encontró todos sucios y regenerados, necesitados de una renovación total. Entonces tuvo misericordia de nosotros y ha enviado al Espíritu Santo para que Él nos lave, para que Él nos regenere y para que Él nos renueve. Gloria a Dios.